Paul Krugman es un economista estadounidense nacido en Long Island, Nueva York, el 28 de febrero de 1953. Tiene 61 años y se licenció en Economía de la Universidad de Yale en 1974. Luego obtuvo su doctorado en Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1977. Fue miembro del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca con el presidente Ronald Reagan de 1982 a 1983. También fue asesor del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Trilateral y de la ONU. Además, fue profesor de Yale, del MIT, la Escuela Económica de Londres y de Stanford, y desde el 2000 ha sido profesor de la Universidad de Princeton. También fue uno de los fundadores del New Trade Theory, donde se hace una revisión de la teoría de comercio internacional. Dentro de sus labores de divulgación, escribe una columna en el periódico New York Times desde el año 2000. Sus artículos son traducidos y reproducidos en medios de comunicación de todo el mundo. Krugman es quizás más conocido como un fuerte crítico a las políticas económicas y generales de la administración de George Bush, las cuales ha publicado en sus columnas. Además, ha sido considerado por la revista Economist como el economista más notable de su generación. El 23 de junio del 2004 fue distinguido con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en reconocimiento a sus contribuciones a la teoría sobre las crisis cambiarias y al análisis de la política monetaria. Y el 13 de octubre del 2008 ganó el Premio Nobel de Economía por su análisis de los patrones del comercio y la localización de la actividad económica. Krugman además es considerado un autor prolífico, ya que ha escrito más de 200 papers y 21 libros. Krugman irrumpió en el panorama literario con la edad de las expectativas limitadas y criticó la afición de las recetas milagrosas en Vendiendo Prosperidad. Con El Gran Engaño, publicada en el 2003, denuncia la sumisión del sistema político, judicial y económico estadounidense a la extrema derecha. En el 2012, publicó Acabad ya con esta crisis, donde expone las causas de la crisis económica y trata sobre las medidas para salir de ella. Su libro Economía Internacional, la teoría y política es un texto estándar en la economía internacional. Con respecto a las ideas económicas influyentes, las investigaciones de Krugman en teoría económica se han centrado en mercados imperfectos, rendimientos a escala, los efectos de la aglomeración y el proceso técnico de la formación de modelos. Es considerado cofundador de la nueva teoría del comercio exterior y de la economía geográfica, la cual es una disciplina relativamente nueva donde se examina el efecto de que la actividad económica esté concentrada en ciudades que se expanden sobre un territorio. Paul Krugman ha profundizado en nuestra comprensión de los factores determinantes del comercio y la localización de la actividad económica. Desde el 2004, sus investigaciones se centran en las crisis económicas y cambiarias. Krugman considera que ninguna economía está exenta de caer en una recesión de dimensiones imprescindibles. Además, son importantes sus análisis sobre la nueva economía y las economías americanas y japonesas. Respecto al comercio y geografía, economías de escala, productos diferenciados y costos de transporte, Krugman afirma que con una cantidad finita de recursos, los países pueden usar esos recursos en aquello en lo que son más productivos en comparación a otras alternativas. Luego, comerciar esos productos por bienes y servicios que quieran consumir. Cuando los países se especializan, también pueden ser más eficientes debido a la producción en escala. Sin embargo, a pesar de que la evidencia empírica favorece al modelo de ventajas comparativas, los costos de transporte y otros factores evitan la especialización completa en la producción. En la teoría del comercio internacional, Krugman introdujo un nuevo modelo para explicar los patrones del comercio internacional ante la creciente globalización y el libre comercio. Explica cómo las naciones interactúan a través del comercio de bienes y servicios, flujos de dinero e inversión, y así los países se encuentran más ligados que nunca a través de estos. La teoría predice que el comercio beneficia a los países al hacerlos más eficientes cuando exportan bienes que usan recursos que poseen en abundancia e importan bienes que usan recursos que son escasos.
Modelos estándar de ventajas comparativas. El modelo ricardiano utiliza conceptos de costo de oportunidad y de ventaja comparativa. El costo de oportunidad de producir algo mide la imposibilidad de producir algo más debido a que los recursos han sido utilizados. Mientras que un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el costo de oportunidad de producir ese bien es menor en el país en comparación a otros países. Un país con ventaja comparativa en la producción de un bien usa sus recursos de manera más eficiente cuando produce ese bien en comparación de producir otros bienes. El modelo ricardiano resalta solo las diferencias en productividad laboral entre países y explica las ganancias del comercio usando el concepto de ventaja comparativa. Cuando los países se especializan en la producción del bien en el que cuentan con una ventaja comparativa, más bienes y servicios podrían ser producidos y consumidos. La dotación de recursos y comercio, el modelo Hecht-Cherolin. La teoría Hecht-Cherolin argumenta que las diferencias entre los países en el trabajo, las habilidades del trabajo, el capital físico, la tierra y otros factores de producción crean diferencias productivas que explican la existencia del comercio. Los países tienen abundancia relativa de factores de producción y los procesos de producción usan los factores de producción con una determinada intensidad relativa. Se predice que una economía será relativamente eficiente, es decir, tiene ventaja comparativa en la producción de bienes que son intensivos en el factor abundante. Se predice que una economía exportará los bienes que son intensivos en los factores abundantes e importará los bienes que son intensivos en los factores escasos. Este es el llamado teorema de Hecht-Cherolin. El modelo Hecht-Cherolin predice que tanto los precios relativos de los bienes como de los factores se igualarán, lo que no ocurre en la realidad. El modelo predice también que si el precio relativo de un bien se incrementa, la retribución al factor usado intensivamente en la producción de ese bien se incrementará, mientras que la retribución del otro factor se reducirá. Por lo tanto, los dueños de los factores de producción abundantes ganarán, pero los dueños de los factores escasos perderán con la apertura comercial. Con respecto a la contabilidad nacional y la balanza de pagos, los gobiernos miden el valor de las exportaciones y las importaciones, así como el valor de los activos financieros que fluyen hacia adentro y hacia afuera de sus países. La balanza de pagos se mide en relación al balance de fondos que usan los bancos centrales para calcular el flujo y la presión sobre las reservas internacionales. El comercio internacional versus las finanzas internacionales. El comercio internacional se focaliza en las transacciones de bienes y servicios entre países. Esas transacciones involucran un movimiento físico de bienes y compromisos sobre recursos tangibles, como los servicios laborales. Las finanzas internacionales se focalizan en transacciones monetarias o financieras entre las naciones, por ejemplo, la compra de dólares o activos financieros por parte de las grandes economías emergentes. Finalmente, el pensamiento económico de Krugman considera que por medio de sucesivas integraciones económicas no se consigue necesariamente un aumento general del bienestar. Los ganadores del comercio global son principalmente los países industrializados, en tanto que los países en vías de desarrollo pueden sacar pocas ventajas con la liberación del comercio. Esto es cierto incluso dentro de regiones o grandes países en los cuales surgen en los centros urbanos industriales empresas de producción muy especializadas que establecen grandes diferencias entre ganadores y perdedores.